Muy bien, hermanos, sigamos con nuestro estudio de Apocalipsis y voy a solo decir esto, pensando en lo que estudiamos en la última hora. Dice versículo 25 de capítulo 2 aquí en el libro de Apocalipsis, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Las iglesias de hoy día que tienen la fe en la palabra de Dios, etcétera, deben de cuidar de retener lo que tienen, pero noten que él dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Cuando el Señor nos arrebata, nos va a llevar al cielo. Allí vamos a presentarnos en el tribunal de Cristo. Nos va a recompensar por lo que hemos hecho con el motivo de honrarle a Él y por amor a Él. Y si hemos vivido la vida cristiana como verdaderos hijos de Dios, con otros motivos, hermanos, probablemente habrá pérdida de recompensas. Pero cuando llegue el momento para que Él vuelva al mundo para establecer su reino, nosotros vamos a venir, y la promesa del Señor aquí a los de esta ciudad de Sardes, perdón, de Tiatira, Él nos va a dar lugar reinar sobre las naciones, reinando con Él. Si usted quiere autoridad, humíllese ahora, acepte la responsabilidad de un mayordomo, de un siervo del Señor, y habrá la oportunidad en el futuro. Los que solo viven para dominar a otros hoy día tienen mala meta y mal motivo. Pero sigamos al capítulo 3. Aquí vamos a ver la iglesia de Sardes, que es una iglesia muerta. Increíble que el Señor dice: bueno, es que tienes nombre de vivo, pero estás muerto. Ah, Leí algo y lo voy a usar como ilustración. La estrella más cercana, o las estrellas más cercanas, están a trillones de kilómetros de distancia de nosotros, de la Tierra. Y los astrólogos, los científicos, han creado un nombre que llaman años de luz, y esa es la distancia que la luz viaja en un año, y la luz viaja a unos 300 kilómetros, o perdón dicho, 300.000 kilómetros por segundo. Es imposible para nosotros medir esto. Nuestro ojo es una maravilla, pero hermanos, pensemos de esta forma: la luz que está o que procede, que viene a nosotros desde el espacio de una estrella, esa luz ha viajado durante años para llegar a nosotros, aún viajando a esa velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Bueno, lo que pasa es que eh, si una estrella explota, se apaga su luz. La luz que tuvo, que transmitía antes de la explosión, siempre va a seguir su camino a la Tierra, y lo vamos a poder ver durante unos cuantos años, quizá 25, 30 años. Pero la cosa que quiero decir es que cuando explotó la estrella, dejó de emitir luz. Pero la luz que venía
de la estrella antes de la explosión, sigue su camino y llega aquí. Nosotros estamos viendo la luz quizás de una estrella muerta. Así es la situación de la iglesia aquí de Sardes. Tenía reputación, tenía nombre de una iglesia viva, pero cuando se apagó su luz, cuando se cerró la iglesia, todavía se quedó algo de su reputación del nombre que tenía antes. La ilustración explica la situación de muchas iglesias, porque hay muchas iglesias que tuvieron un brillante pasado, pero ahora su luz se ha apagado. Solo tienen una reputación de lo que era. Hay grandes iglesias del pasado que han muerto. Y esta iglesia de Sardis es como las iglesias de la actualidad. Llegó un momento en su historia cuando solo tenía reputación, pero en verdad ya había muerto. Leamos versículo 1. Escribe al ángel, al predicador, el pastor de la iglesia en Sardis, el que tiene las 7 espíritus de Dios, la plenitud del Espíritu Santo de Dios, y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Triste. Así era la iglesia de Sardes, tenía su reputación de tener vida, pero estaba muerta esta iglesia. Ahora, hermanos, ustedes saben que es una espiral y desde la iglesia en Éfeso hasta la última iglesia que se menciona, la de la Odisea, hay como espiral descendente que reflejaba las 7 iglesias y cuando comenzaron con la pérdida de su primer amor en Éfeso, así siempre para abajo, siempre, y siguió con la mundanidad de Pérgamo, el compromiso de Tiatira, y alcanza su punto más nuevo, más bajo en Sardis. Como piloto nosotros sabemos bien lo que resulta si una avioneta está subiendo y de repente pierde velocidad, ya no tiene velocidad para seguir volando, así que hay lo que llamamos un desplome, comienza para abajo. Es interesante y, y en verdad les voy a pedir un momentito, solo voy a alcanzar algo que está aquí arriba, voy a seguir hablándoles, hermanos, pero precisamente hablando de un avión, yo tengo aquí un avión bimotor que un amigo de nombre Juan me regaló. Y supongamos que estamos en este avión, todo está trabajando bien, pero de repente los motores se apagan. El avión va a comenzar a hacer eso, va a ir en picada. Ahora, el piloto puede decir, no quiero ir abajo, voy a jalar con el control para que suba. Pero hermanos, si no están funcionando los motores, el avión no va a seguir arriba, va a comenzar a desplomarse. Y lo que sucede generalmente es que el avión cae a un lado y puede entrar
en un, un círculo cerrado y no está volando, está cayendo. Si el piloto no sabe recobrar control del avión, el avión puede seguir hasta estrellarse contra la tierra, se destruyen los que ocupan o los pasajeros y el piloto muere. Ahora, la verdad es que de su momento de grandeza, las iglesias van descendiendo cada vez peor, como decimos, de mal en peor. Sardes era la iglesia de las cizañas. Increíble. Pero es lo que pasa. No hubo fruto, el pecado y la incredulidad y la doctrina falsa prevalecieron en esa iglesia. Es por eso que el Señor, en su introducción a esta iglesia, usa la frase a 7 espíritus. Ahora, voy a pedirles, hermanos, que me hagan un favor. Voy a pedirles que vayan a Isaías 11. Isaías 11. Aquí en Isaías 11, comenzando en el versículo 2, tenemos un pasaje que queremos comparar a lo que hemos leído ahorita en cuanto a la iglesia de Sardes. ¿Qué dice él al principio de su mensaje? Él dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Ahora, en Isaías 11, versículo 2, dice de esta forma, reposará sobre él, sobre el Señor, el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría. Bueno, primero es el espíritu de Jehová. Ese espíritu de Jehová es espíritu de sabiduría y luego de inteligencia, luego espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Cuántas cualidades hay de este espíritu de Jehová? 7. Entonces, cuando el Señor se presenta, Él está hablando del Espíritu Santo de Dios, y Cristo, claro, es uno con su Padre y con el Espíritu. Y aquí tenemos Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y Espíritu de temor de Jehová. 7. La plenitud del Espíritu Santo. Ahora, dice el Señor aquí que Él tiene las 7 estrellas. Así dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Las 7 estrellas, ¿dónde están? En 7 candeleros, y que Cristo está en medio de las 7 estrellas, los candeleros de oro. El Señor habla de la plenitud cuando Él menciona al Espíritu Santo, a los 7 espíritus de Dios. El Espíritu representa a Jesús en la iglesia. Nosotros podemos ver en Juan, vayan por favor al Evangelio de Juan, y en Juan tenemos en el capítulo 15, versículo 26, Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Este versículo es muy importante
Pero la verdad es que el Señor, aún en el capítulo 16, versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendré a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Hermanos, el versículo 8 dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hay que leer esto. Versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque hablará no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Versículo 14. Él me glorificará. Uy, hermanos, usamos la expresión alto ego. El Espíritu Santo ha venido en lugar del Señor Jesucristo para representar al Señor. Cuando está presente el Espíritu Santo, ¿de quién va a hablar? ¿De sí mismo? ¿A quién va a alabar? ¿A sí mismo? Él va a hablar de Jesús, él va a glorificar a Jesús. La gente, lamentablemente, que hablan de la llenura del Espíritu Santo y no hablan de Jesús, sino hablan del Espíritu Santo aquí, el Espíritu Santo allá. Eh, Hermanos, el Espíritu Santo no habla de sí mismo. Nosotros no debemos de hablar de nosotros mismos, debemos glorificar a Cristo. El Espíritu Santo que viene como consolador y alto ego del Señor Jesucristo, Él señala a Cristo, porque ¿para quién es la gloria? Cristo. Hermanos, debemos honrarle al Señor. Ahora, aquí tenemos 7 estrellas, esos son los mensajeros. Ah, y la presentación y esta situación servirá para que ellos sepan que el juicio es inminente. Puedes venir en cualquier momento. Sabemos que la iglesia de Sardes fue juzgado igual que las otras iglesias que merecían el castigo y la corrección. Ahora, otras iglesias que tienen concesión con el mal o dan concesiones, tienen conexión con Pablo. ah, Esta iglesia de Sardes probablemente también tuvo su principio con la iglesia de Éfeso. Y hermanos, permítanme animarles. La iglesia Bautista Emanuel en Cojutepeque bien es una iglesia ejemplar en el sentido de que la iglesia bautista allí, con ustedes y con su pastor, es una iglesia madre para otras iglesias. Igual la iglesia de Éfeso fue iglesia madre para otras iglesias. Ustedes ya enviaron a los hermanos Menkiber a Nicaragua, están estableciendo una nueva iglesia allí. Hermanos, nosotros debemos reconocer que el Señor obra y Él está obrando allí en Cojutepeque, en la Iglesia Bautista Emanuel. Y hermanos, ustedes pueden extenderse y establecer nuevas iglesias en El Salvador, en Centroamérica y quizás hasta en otros países. América del Sur tiene muchos lugares donde no hay iglesia fundamental. Aunque El Salvador también hay mucho evangelio allí, pero hermanos, hay pueblos que no tienen iglesia, por lo tanto no tienen predicador del evangelio, etcétera. Iglesias en otros países como Nicaragua, Costa Rica, a Guatemala, Honduras, etcétera. Así que es como esta iglesia de Sardes comenzó en verdad probablemente por el ministerio de Pablo que se menciona en Hechos capítulo 19:10.
Ahora, ah, hubo un señor Meletón que llegó a ser pastor de la iglesia de Sardes. Él fue un pastor bien reconocido. El hecho de que él fue el pastor durante una u otra década nos indica que probablemente la iglesia fue una iglesia buena en el principio, durante varios años. Y ese hombre Melitón fue lo que llamamos apologista, o la apología es la defensa del cristianismo o del cristianismo y de la doctrina buena. Él fue obispo de esta iglesia y escribió un comentario sobre Apocalipsis. Me gustaría tener una copia de ese comentario. Yo no sé si todavía existe, pero en algún momento yo voy a buscar para ver si puedo encontrar la escritura que escribió como comentario sobre la iglesia de Sardes. Ay, hermanos, la iglesia de Sardes llegó a ser conocido. El Señor dice que tenía nombre de vivo, pero lamentablemente había muerto. Sardes era una iglesia rica. He leído que hubo bastante oro en esa zona y la verdad es que la ciudad sacó mucho beneficio por minar o por sacar el oro. Eh, y también se sabe que ellos, los de la ciudad, no tanto los de la iglesia, pero de la ciudad, pensaron que era imposible que un enemigo penetraron donde ellos y que los conquistaran. La verdad es que según he leído, a tres lados, la ciudad estaba en una colina y hubo tres lados de pura piedra lisa. Solo en un lado hubo una manera de llegar hasta donde la ciudad de Sardis. Y ellos decían era imposible porque en los tres lados no era posible por lisas las rocas que un enemigo ascendiera y los atacara y solo tuvieron que defender un camino un poquito difícil todavía para lograr subir hasta la ciudad. Pero hermanos, tuvieron demasiado confianza, no se cuidaron, no fueron vigilantes y pensaron que los muros de roca lisa los iban a proteger, pero hermanos cayeron. Ahora, dice el Señor aquí que ellos tuvieron nombre de vivos, pero muertos. Quiero que lean conmigo versículo 2. Sigan allí, por favor. Sé vigilante. La ciudad no pensaron que era necesario. Ellos decían, jactándose, que solo un muchacho podría defender la ciudad porque solo un camino subía a donde la ciudad. Bueno, quizás también la iglesia de Sardes tuvo ese problema de no vigilarse. Quizás se descuidaron. Dice, y afirma las otras cosas que están para morir. Cuando él escribió al pastor, a la estrella de esa iglesia, ya había, la iglesia había comenzado a descuidarse y murieron algunas cosas. Pero él dice, hay que afirmar las cosas que todavía tienen vida. Dice, afirma las otras cosas que están para morir. Bueno, probablemente la iglesia se quedó satisfecha
con los logros pasados. Ujú. Cuando se preocupaba más con las formas litúrgicas, en otras palabras, la forma de la adoración, etcétera, y en la espiritualidad verdadera. También comenzó a preocuparse más con solucionar las enfermedades sociales en vez de lograr un cambio de corazón en las personas. La predicación del Evangelio hubiera traído cambio de corazón y los males de la sociedad se hubieran quitado, solucionados. Ahora, hermanos, déjenme decir esto. Ustedes ya se dan cuenta que Dios me ha permitido ser piloto aviador. Tuvimos avioneta durante 9 años en El Salvador, en verdad 7 años, pero la aviación no fue la meta específica o no fue ah, el propósito principal. El propósito principal de nosotros fue que yo predicara el Evangelio, que ganara almas, que enseñara a los recién convertidos, dándoles el seguimiento o el discipulado y el establecimiento de iglesias locales fundamentales autónomas. Autónoma en el sentido de se gobiernen, se sostienen y se propagan. Son tres principios muy importantes, hermanos. Ese fue mi propósito, pero por la gracia de Dios tuve la oportunidad de usar la avioneta para evangelizar a algunos pueblos pequeños, especialmente allí por la costa, donde había haciendas. Por ejemplo, hubo una hacienda donde se criaban los árboles coco y hubo otros donde criaban ah, algodón. Pero para eso, pero también para hacer vuelos de emergencia para los enfermos de San Miguel hasta el hospital en San Salvador. Gracias a Dios, tenemos el testimonio de varias personas que en verdad han dicho, hermano Green, gracias a Dios, usted era piloto y que tenía la avioneta porque me llevó a mí o me llevó a mi esposa y nosotros al hospital, nació bien mi hijo, etcétera, etcétera. Hermano, esos vuelos contribuyeron porque para nosotros los siervos de Dios tenemos que ministrar al todo el individuo, no solamente el aspecto físico. Mucho de lo que actualmente se celebra como la aviación misionera tiene mayormente el propósito de llevar bienes para la gente. Ahora, está bien, debemos entender, cada individuo es alma, espíritu y cuerpo. Entonces damos gracias a Dios que tenemos el propósito de ministrar como cristianos, como siervo de Dios, al ser completo, alma, espíritu y cuerpo. Por ejemplo, ¿cómo puede uno que es creyente ver a una persona con hambre y no buscar la manera de ayudarle con comida? O una persona enferma y no buscar la manera de ministrar medicina o ayuda médica a ese individuo. Entonces nosotros tuvimos corazón y tenemos corazón para ministrar como cristianos a todo el ser, alma, espíritu y cuerpo. Pero hermanos, cuando
los ministros o las iglesias solo se preocupan por ministrar al cuerpo, tengo que preguntar, ¿qué aprovecha que se sane el individuo y que muera y que vaya al infierno? ¿Qué aprovecha si nosotros damos de comer a un individuo y luego muere sin Cristo? No aprovecha nada, hermanos. El Señor Jesús hizo la pregunta. Así que lo que he leído es que esta iglesia se preocupó mucho por solucionar las maldades o las, como dice las enfermedades morales, sociales de la sociedad y no tanto buscar el cambio de corazón. Hubo un momento en los años 70 cuando ya establecida la iglesia, el Tabernáculo Bautista de San Miguel, yo pensé ministrar a los muchos tomadores, los muchos borrachos que hubo en San Miguel. Pero alguien me hizo ver la cosa y verlo de punto de vista, bueno, bien sabio, el individuo. Me dice, hermano Green, ¿cuál es su llamamiento? Mi llamamiento es lograr la conversión de las personas por medio de la predicación del Evangelio. Si usted establece un lugar donde puede ministrar a los que toman, de repente usted va a tener que dejar casi la mayor parte de su ministerio de predicar, ganar almas, enseñar a los recién convertidos y el establecimiento de nuevas iglesias, porque va a haber ese ministerio para los tomadores, le va a costar tanto tiempo, tanto de su tiempo que no va a poder hacer lo que Dios le ha llamado a hacer. Sí, evangelizar a los que toman es una cosa importante, pero solo debe ser un aspecto del ministerio. El ministerio es el tomador. ¿Cómo se va a curar? Por medio de conocer a Cristo Jesús como Salvador personal. Entonces, el evangelismo, el discipulado o seguimiento y establecer iglesias autónomas como la Iglesia Bautista Emanuel y como el Tabernáculo Bautista de San Miguel. Dije la Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Hermanos, cuando esta iglesia de Sardes comenzó a preocuparse más por solucionar las enfermedades sociales, ¿cómo se hubieran solucionado? Por la conversión de las personas. También se preocupaban más por lo material que lo espiritual. Hay iglesias que se preocupan porque tengan grandes edificios. Hermanos, gracias a Dios por los edificios. Pero otra vez debe haber balance. El edificio solo se usa para qué? Alcanzar las almas, edificar a los nuevos creyentes y suplir la necesidad donde reunirse las personas. Así que construir edificios no es el propósito total de la obra misionera, solo es un propósito. En el África, algunas iglesias se reúnen debajo de un árbol de mango. ¿El Señor está con ellos? Claro que sí. Bueno, cuando aman más a sus credos doctrinales y su sistema teológico que aman a la palabra de Dios, entonces la iglesia comienza en picada. Son como 7, 8, 9, 10 cosas. No debemos quedarnos, hermanos, con logros pasados. No debemos preocuparnos más por solucionar problemas sociales. No debemos preocuparnos más por las formas de nuestro culto de adoración, etcétera.
No debemos preocuparnos más por lo material y no lo espiritual. No debemos amar más a nuestros credos, artículos de fe, se puede decir, que la misma palabra de Dios. Y no debemos, hermanos, dejar que el Espíritu Santo use la palabra de Dios para producir convicción. Es una de las cosas que Él quiere hacer. Convicción de que cada palabra es palabra de Dios. Increíble el número de iglesias que dicen, bueno, ya cambió la cultura. No necesitamos prestar atención a esa doctrina. También, hermanos, esas iglesias que van a morir pueden tener asistencia grande, edificios grandes, gran prestigio, pero hermanos, al negar ese fuente único de la vida espiritual, la palabra de Dios, el Señor, el Espíritu Santo, al negar lo básico, van a morir o han muerto. Las obras no perfectas, dice el Señor, mucho se hace en el nombre de Dios, que no es de Dios. Creo que quizás mencioné el hecho de que conocí a un misionero que fue a México para enseñar a los mexicanos a sembrar maíz. Yo tengo la idea de que los mexicanos saben sembrar maíz, hermanos. El propósito debía de ser quizás asociarse con los mexicanos, los que tenían haciendas, etcétera, para hacer la amistad, para darles el evangelio, lograr la conversión de ellos. El Señor les bendiga. Hasta la próxima lección.